Bueno, buenos días. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, son decretos de necesidad y urgencia frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, en sus decretos 260 del 20 y los subsiguientes, habiendo sido el último el 520 del 20, que definen el aislamiento social preventivo y obligatorio y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata en su marco resolutivo a partir de la resolución 667 del 20 y sus ampliatorias, habiendo sido la última, la 1788 del 20, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 106 del 20, considerando además los alcances de los aspectos definidos en el reglamento de nuestro proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y a criterios de evaluación de las instancias de defensa. Vamos a dar inicio a la defensa del proyecto final de carrera de la estudiante Catalina González Putrín, estudiante del taller vertical número 5 de arquitectura, que será realizado incluyendo su instancia de evaluación por modalidad virtual por videoconferencia. Catalina desarrollará el tema módulos multipropósito, nuevos modos de habitar. Voy a presentar a continuación a los miembros de la comisión evaluadora que actuarán en esta defensa, que estará integrado por los profesores del taller vertical número 5, el arquitecto Nicolás Vares, el arquitecto Alejandro Casas y la arquitecta Florencia Snack, como profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Sergio Gutarra, como profesor invitado por el área de ciencias básicas, la asignatura instalaciones, el arquitecto Aníbal Fornari, y como profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Carlos Costa. En mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión evaluadora, como así también de la estudiante que iniciará a continuación su presentación. Así que, Catalina, cuando estés lista, empezás tu presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a presentar mi proyecto final de carrera que se titula Residencia colectiva de módulos multipropósito para las nuevas formas de habitar. Bien, para ser clara en el desarrollo, estructuré el desarrollo de la siguiente manera, empezando por un análisis disparador de lo que va a ser el sitio, el usuario en conjunto con el tema, la resolución proyectual, la resolución de las viviendas particulares, y la parte más técnica referida a la resolución constructiva, estructural y de instalación. Como bien dije, el análisis disparador e intentando responderles la pregunta de dónde nace la construcción de la residencia como programa. Como residente platense, hago un análisis de lo que es el casco urbano, analizando el mismo, entendiendo que es contenedor de la disponibilidad de usos y estructuras públicas diarias, por lo que la población elige y prefiere vivir en el casco fundacional. Como respuesta a esto, se genera una especulación inmobiliaria por parte del mercado inmobiliario que alza los valores del suelo y prioriza las ganancias por encima de lo que es el usuario residente, dejándonos estas ofertas de residencias comunitarias en el casco, donde podemos ver la falta de iluminación, ventilación, la falta de espacios de expansión, de conexión con espacios verdes, la falta de lugares privados y lugares públicos. Lo que da como resultado una baja calidad de vida en quien lo habita. Surge así plantear la evolución de los asentamientos poblacionales a áreas deprimidas con altísimas oportunidades de éxito, como lo es el sitio elegido, que es el marcador rojo. Mi proyecto final de carrera se encuentra en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el partido de Ensenada, formando parte de un punto de fuerte conexión entre los tres centros de la región, el partido de Ensenada, Berisso y La Plata, formando parte también de lo que es el eje fundacional platense que conecta el puerto con el interior de la provincia. Bien, dada la importancia a escala regional, me compete analizar el contexto urbano a partir de tres escalas: la escala macro, meso y micro, o escala L, M y S. Para no extenderme en el tiempo, cada escala está con su análisis y su propuesta, por lo que las dos primeras escalas solamente voy a decir la propuesta, y de la escala micro sí me voy a detener en el análisis y en la propuesta.
Bien, la escala macro hace referencia a cómo está hoy por hoy el eje desconectado y fragmentado, revitalizándolo de manera que se propone conectar todos los espacios verdes del sector, conectándolos mediante sendas peatonales y bicisendas, a partir de conectar los grandes equipamientos de uso masivo de gente diario, como lo es el puerto, la refinería, el predio 6 de agosto, las facultades, los espacios de recreación y de cultura, generando un eje sumamente conectado verde. El punto de máxima conflictividad se encuentra en este sector, es donde convergen los tres partidos y está particionado por la avenida 122 y las vías del tren de carga que van al puerto. Por eso la escala meso se refiere a este lugar donde la propuesta va a ser bajo nuevos equipamientos, nuevas escalas de espacios verdes, nuevas conexiones de aperturas urbanas, conexiones de situaciones urbanas y nuevas atracciones recreativas, formando entonces una zona conectada mediante bicisendas y sendas peatonales, reactivando espacios vacantes que hoy se encuentran degradados. Uno de los espacios vacantes que hoy se encuentran degradados es el punto 3 y el 11, el punto 3 denominado Paseo del Dique, que son espacios que hoy se encuentran degradados y rematan en el punto 11, que es el espacio colindante al dique Río Santiago, apodado el Paseo del Espejo. Es esta zona entonces, la marcada en gris, la que voy a especificar en la escala micro de la región. Bien, analizando la zona, entendiendo a partir de que presenta conflictos y potencialidades, basándome en los conflictos, es una zona que a partir de las vías de comunicación están generando barreras urbanas, la contaminación del dique Río Santiago como un conflicto y su borde costero sumamente degradado. Y inmuebles degradados, como se pueden ver en estas tres manzanas, bien, y las potencialidades que son la presencia del Hospital Naval, la presencia del BIM 3 de la UNLP, la presencia del dique Río Santiago como espacio de oportunidad junto a su borde costero, los espacios punteados que se encuentran generando un parque lineal como espacios de oportunidad para potenciar, el borde costero para potenciar y la historia significativa del lugar, con su potencial paisajístico, su diversidad cultural y los espacios vacantes que nombramos. Bien, queda entonces enmarcada una propuesta donde se proponen, valga la redundancia, nuevos equipamientos, nuevas escalas de espacios verdes, conexiones de aperturas urbanas, conexión de situaciones urbanas y nuevas atracciones recreativas. La primera estrategia de diseño que se toma es eliminar calle 50, que está generando una barrera urbana entre lo que es el dique y el parque que se propone, eliminando las tres manzanas que se encontraban degradadas para generar un parque lineal como remate del parque lineal que se desprende desde el hipódromo hasta dicho parque. Bien, la segunda estrategia es la ampliación de Avenida 51 en conexión con lo que es el Hospital Naval y el BIM 3 para conectar el eje fundacional platense y conectar esta zona verticalmente. Y la continuación de Avenida 126 para conectar el sector horizontalmente, y la conexión con Avenida 125. Bien, se proponen distintas escalas de espacio verde, como los del Paseo del Dique, el Parque Lineal, y una rambla multiuso que acompaña Avenida 126. Y se proponen diferentes equipamientos, como son espacios de deportes, equipamientos para deportes acuáticos, miradores, oficina de informes, museos culturales, espirales de encuentro, plataformas de estacionamiento, fábrica cultural y la residencia colectiva marcada en rojo, que es mi proyecto particular. Queda entonces una imagen de lo que es el sector, con una primera aproximación de lo que es mi proyecto, tomando una fuerte responsabilidad con lo que es el entorno y esta propuesta urbana, generando una conexión entre lo que es ciudad y arquitectura. Bien, poniendo entonces en primer lugar a quien va a ser el residente de mi conjunto, hago un análisis del usuario contemporáneo, que encuentro las principales características. Una relación directa con la tecnología como un suministro más, lo que permite tener todo al alcance de la mano en cuestión de segundos, lo que provoca una necesidad de anticipación y respuesta inmediata a las cosas. Dada la velocidad de los cambios, el tiempo consiste en nuevos comienzos e incesantes finales. Un presente volátil que fluye y cambia según las circunstancias, y es por esto que entonces existe una flexibilidad y una libertad en cuanto
A lo laboral, que se priorizan trabajos freelance o trabajos que permitan moverse y no adaptarse, y los vínculos sociales con relaciones más abarcativas, con nuevas formas de agrupamiento. Estas nuevas formas de agrupamiento entonces provocan la evolución en distintos grupos de convivencia, haciendo reconsiderar las formas en las que se define el espacio habitable. Bien, encuentra su máxima expresión entonces en un modelo que se denomina co-living. Son edificios en los cuales se forma una especie de vecindad contemporánea con áreas comunes. Estos edificios responden a un modo de vida en el que resulta muy importante la conexión personal. Es por eso que se maximizan los ambientes públicos, hay una flexibilidad de espacios en los ambientes públicos y en los espacios privados, la tecnología forma parte del conjunto, y el tiempo en el que se puede residir es indefinido, se puede elegir permanente o transitoriamente. Donde es un conjunto entonces que involucra vivir, trabajar, socializar, crear, divertirse y ejercitarse, todo en un mismo lugar. Bien, habiendo dicho esto entonces, a partir de estos tres primeros temas abordados, como fue el sitio, el usuario y el tema, surgen las primeras ideas proyectuales del edificio. Primero, ante el gran vacío existente, que se sitúa en el parque lineal antes nombrado, sobre calle 51 y el dique Río Santiago, se propone un volumen puro que genere presencia en la zona. Este volumen puro se levanta del nivel cero, generando una plaza de recorrido interno con funciones flexibles que se vinculan estrechamente con el parque lineal. La primera estrategia de diseño entonces es la separación de este volumen, generando entonces un atrio central que va a otorgar iluminación y ventilación. Se toma la estrategia de romper con estas piezas arquitectónicas para crear conexión entre ambos lados del edificio con vistas al bosque y vistas al dique Río Santiago, potenciando el sector privilegiado. Bien, se incorporan los núcleos de circulación en los extremos de ambas tiras, evitando obstruir la conexión antes nombrada de las visuales, y se diseña un recorrido fluido central sobre el atrio central del edificio, haciendo de la circulación interna un evento. Y para que esta circulación interna tome fuerza como evento, se propone un escalonamiento de espacios fluidos de manera ascendente y descendente, que no pierden conexión con el entorno y acompañan la circulación interna. Queda entonces una idea final en el que el edificio se transforma en el remate de este parque lineal antes nombrado a través de una cinta de espacios públicos que se conectan al entorno, generando constantemente una conexión, como bien dije al principio, entre ciudad y arquitectura. Esta es una imagen totalizadora del conjunto, vista desde el dique Río Santiago, desde el parque lineal propuesto, y desde Avenida 51 con los espacios públicos ascendentes en manera contraria al bloque enfrentado. Bien, con lo que respecta a la planta baja del edificio, es un ámbito de relación entre lo que es el edificio y la ciudad, va a ser una planta de encuentro masivo, y es una planta de relación y fluidez y vínculo con los niveles sucesivos. La primera estrategia de diseño es incorporar el parque lineal en un parque interno dentro de ambas tiras del edificio, generando un parque de escala menor, generando los accesos, un acceso principal por el parque lineal y dos accesos más contenidos por Avenida 51. Los núcleos de circulación próximos a lo que son las salas de máquinas en planta baja. Bien, los programas que van a responder a la conexión con el parque lineal y el parque interior van a ser talleres barriales, un espacio feriante y un bar que va a expandir y se va a conectar con la entrada del edificio. Lo que respecta a calle 51 se responde con un paseo comercial, con el mismo bar que responde también a dicha cara, y con locales comerciales. Por otro lado, se va a ubicar la administración, un bicicletero del conjunto y la conexión con las plataformas de estacionamiento del parque. Dejando una imagen como esta, en la que se muestra a la izquierda el espacio feriante, el uso masivo de la planta, la conexión del parque interno con el parque lineal a partir de la materialización y la flexibilidad de los talleres barriales, y la fuerte conexión que va a existir entre este patio y las viviendas y los niveles próximos. Bien, lo que respecta al primer piso, se crea una modulación de 620 con núcleos en los extremos de las tiras,
y empiezan a aparecer las primeras plataformas de conexión de ambas tiras que empiezan a escalonar los espacios públicos en los próximos niveles. Y empiezan a generar una circulación sobre este atrio central de planta baja que nombré anteriormente. Bien, se disponen viviendas como las marcadas en amarillo, que son viviendas de un solo módulo, y los remates de las tiras siempre son viviendas de 2 módulos, que después explico las viviendas particulares. Los servicios de las viviendas van a responder al atrio central para aprovechar la ventilación del mismo y dejar las caras de los departamentos a las buenas visuales, por lo que a partir del diseño de estas cajas de servicio se van a generar los accesos a las viviendas para evitar que estos accesos estén próximos a la que es la circulación aérea. Queda una imagen entonces de vista desde una de las plataformas pasantes, a las que yo llamo miradores urbanos, en donde se puede ver que las cajas de los servicios se desprenden de la losa para generar ventilación mediante carpintería y mediante aberturas, perdón, y el diseño de perfiles en la fachada para generar espacios de guardado según el residente lo quiera, y 2 entradas a la vivienda. Bien, el segundo y el tercer piso los voy a explicar juntos porque existe una fuerte relación en todos los espacios públicos de la residencia y creo que se entiende mejor de esta manera. Empezando por el segundo piso, empiezan a aparecer los primeros equipamientos públicos del edificio, en donde en uno de los extremos empieza a aparecer el comedor comunitario del conjunto y un espacio de estudio de coworking del conjunto. Mediante estos miradores urbanos se van a producir las conexiones de ambas tiras y las conexiones con los próximos niveles inmediatos que van a contener las funciones públicas en el tercer piso, como el espacio de juegos, el microcine flexible, que van a estar en total relación con los equipamientos públicos del piso inferior. Bien, lo que respecta a las viviendas, las marcadas en amarillo son viviendas de un solo módulo, tomando el mismo criterio, con viviendas de 2 módulos, siempre en los remates de las tiras, y se toma la estrategia de disponer de dúplex en la tira sureste del edificio para ganar, mediante las dobles alturas de los espacios públicos del bloque de enfrente, visuales, orientación y ventilación. Bueno, esto que acabo de explicar se puede ver muy bien en el corte, marcando los dúplex en relación con los espacios públicos de enfrente, y cómo este patio central entonces se convierte en un gran hall en altura que ilumina los niveles inferiores y los vincula. Entonces la luz natural atraviesa todo el tiempo todos los niveles, dotando al edificio de una renovada calidad espacial. Esta es una imagen vista desde una de las calles aéreas al comedor comunitario, donde se puede ver la relación directa que hay con el entorno, la relación directa que hay con el atrio central, la planta baja, el primer piso, la relación con las plataformas pasantes. Bien. Y esta es una imagen del coworking o del espacio estudio, donde también se puede ver el vínculo que existe desde este recorrido interior en el atrio central y una conexión fuerte visual a partir de las ventanas que vinculan todos los espacios públicos que empiezan a escalonar. Bien, lo que respecta al cuarto y al quinto piso, el cuarto piso, el equipamiento público va a ser el Zoom con un espacio abierto y cerrado, Zoom o salón de usos múltiples, el bar o la cafetería en estrecha relación con el microcine flexible, que mediante estos conectores, miradores urbanos y pasantes metálicas y escaleras sueltas en el atrio central, vinculan el último piso de funciones públicas, como lo es la terraza abierta en el quinto piso al norte y el gimnasio cubierto en orientación sur. Lo que respecta a las viviendas, lo que es el cuarto piso, se toma siempre el mismo criterio de las viviendas interiores en las tiras, siempre de un solo módulo, los remates de las tiras de 2 módulos, y las celestes son los dúplex respondiendo nuevamente a la tira sureste, empieza a vincularse con estos dúplex, ganando orientación, ventilación, a partir de los espacios en doble altura de los espacios públicos de enfrente.
Bueno, esto se puede ver en el corte longitudinal, en donde los dúplex se corresponden con el escalonamiento contrario de la tira de enfrente y vincula los espacios públicos. Bueno, esta es una imagen desde uno de los miradores urbanos que conectan dichas tiras, que se materializa con una malla metálica bien porosa para no perder la conexión en ese atrio central y permite ver a través de. Bueno, se puede ver la conexión que hay entre el microcine con gradas retráctiles para utilizar ese espacio como se quiera flexiblemente, y cómo se vincula con la terraza del bar arriba y el coworking del lado izquierdo. Y cómo la gente empieza a disponer de estas terrazas multiuso, de estas terrazas miradores como espacios multiuso como se quieran apropiar. Bien, esta es otra imagen que vincula ambas tiras, generando una estrecha conexión entre los usos públicos y un gran carácter de comunidad en el conjunto. Bien, y el sexto y último piso se resuelve con todas las viviendas de 2 módulos. Bien, este es un corte longitudinal cortando por el atrio central, donde permite ver la estrecha relación que hay entre esa circulación interna en relación con los espacios públicos y en relación mediante estos espacios públicos con una fuerte relación al entorno. Bueno, esta es la imagen totalizadora que ya mostré anteriormente del conjunto. Bueno, lo que respecta a las viviendas, yo nombré que hay 3 tipos de viviendas de 1 módulo, de 2 módulos y viviendas tipo dúplex. Las viviendas de 2 módulos son esta estructura de viviendas donde se diseña una planta en el que la expansión es de 1,50 metros libres, se subdivide cada módulo de columnas en 2 espacios flexibles de 3 por 3 metros libres, 80 centímetros de circulación interna entre los espacios flexibles y los servicios de 1,50 metros libres. Bien, estos submódulos van a variar y combinarse según las necesidades de cada usuario, como nombré al empezar la defensa, para un usuario que es cambiante. Y esta variación y combinación se da a partir de paneles móviles que permiten la combinación de los espacios. Para ser más clara, expliqué bajo esta misma estructura 5 posibilidades diferentes de 5 posibilidades de grupos de convivencia distintos y cómo esa vivienda se amolda a estas necesidades del usuario. Este es un ejemplo de 2 abuelos que viven en el conjunto, disponiendo uno de los módulos como patio o terraza para huerta o plantas. Otro de los módulos para habitación, estar comedor, servicios. Quedando conformada la vivienda por estos paneles corredizos, como bien nombraba, vidriados en el patio y paneles corredizos de Durlock en lo que son las partes más privadas. Bien, otra de las historias por las que se puede modificar la vivienda puede ser un estudiante trabajador. Mi historia es Camila es estudiante de arquitectura y mantiene sus estudios trabajando de manicura en la casa, por lo que necesita de un módulo con atención al público. Por lo que uno de esos módulos se puede cerrar la vivienda completamente en desconexión con este módulo para que se pueda acceder al público y dotar este espacio con un baño y una entrada particular. Por eso se generan 2 entradas en el conjunto. Bueno, esta es una imagen en donde se ve explícita esa configuración. Otra de las historias, Florencia y Franco viven juntos en el complejo, son estudiantes y tienen su emprendimiento, por lo que generan un estudio de arte en uno de esos módulos en el que los vinculan, es un estudio de arte que es público, entonces los vinculan con la residencia, con paneles móviles, pero materializados con perfiles metálicos que se pueda ver a través de, y se relacione toda la vivienda. Y el espacio privado cerrado con paneles de Durlock o madera. Otra de las historias puede ser familia joven, Rocío y Juan son pareja, viven juntos y cada cual tiene sus hijos con otra pareja, por lo que
disponen de un módulo con la habitación matrimonial y los fines de semana cuando las hijas los visitan, hay este módulo que puede configurarse para un espacio, para otra habitación, y si no, adaptarlo como se quiera durante la semana. Así queda configurado. Y por último, otra de las historias es Joaquín, Martín y Natalia, viven en San Juan, vienen a hacer un workshop a la FAU, están de paso solamente por 5 días, entonces solamente quieren espacios para dormir, por lo que se configura la vivienda a partir de 3 espacios privados y un espacio de encuentro dentro de la vivienda, generando entonces privacidad en los espacios de cada uno y el espacio de encuentro que es el comedor. Bien, lo que respecta a las viviendas de un solo módulo, se trabaja de la misma manera, solamente con 2 submódulos. Y lo que es las viviendas tipo dúplex, también pongo un ejemplo de una familia en crecimiento bajo esta misma estructura y el avance de esta familia dentro de esta casa, de esta vivienda. En donde la vivienda se estipula a partir de una familia tipo, donde José y Victoria son pareja, tienen 2 hijos. La vivienda se dispone con 2 estudios para los padres, estar comedor, y en el segundo piso cada cual tiene su habitación y una doble altura al estar, con las ventanas que expanden a los espacios públicos de enfrente. A medida que la familia crece, Darío, el hijo mayor, se independiza, por lo que la parte de planta baja se divide de la casa de los padres. Darío queda viviendo en esta mitad de módulo, cerrando completamente y teniendo su principal acceso, y la familia queda con estar comedor y escalera, pasan el estudio al piso de arriba y cada uno tiene su escalera, su habitación. Y como última opción, bajo esta misma estructura, en este último paso, en el momento que la familia se quiera juntar en algún evento particular, se abren los módulos, se comparte el evento y se vuelve a la estructura principal. Bien, lo que son las resoluciones constructivas, se tomó como principal resolución este atrio central que permite soluciones bioclimáticas, iluminación natural y ventilación cruzada. Se plantan sobre el parque lineal árboles para controlar los vientos del oeste para ese atrio central, se incorpora el verde, se incorpora en la cara noroeste parasoles verticales y tensores con vegetación a las funciones públicas del edificio. Este es un corte constructivo general en donde voy a destacar 4 detalles que hacen a la esencia de mi proyecto. Los 2 primeros detalles tienen que ver con la fachada noroeste del edificio, en donde explico los paneles de las viviendas y la fachada vegetal de los espacios públicos. Bien, la fachada vegetal de los espacios públicos existentes solamente en la tira noroeste del edificio son a partir de un cable tensado de acero que tienen enganches metálicos a la losa y al macetero, y se disponen de especies trepadoras caducas para permitir la entrada de calor en invierno y generar una fachada verde en verano y obstruir la entrada solar. Lo que es los paneles de las viviendas se resuelven con paneles replegables de aluminio laqueado que crean una fachada cambiante y en movimiento desde el exterior, remarcando la idea de flexibilidad del edificio. Se va a diferenciar de la fachada sureste, como estas 2 imágenes que muestro. Los listones verticales se disponen más juntos en la fachada noroeste, y se plantean los 4 paneles movedizos de la vivienda. Se reducen a la mitad en la fachada sureste y solo los listones verticales se disponen más separados. Bien, otro de los detalles que voy a explicar es los muros móviles dentro de las viviendas, a partir de estar enganchados mediante una viga doble T metálica, el riel de aluminio con el rodapié, rodatecho del muro móvil. Este muro móvil puede ser de perfiles metálicos, depende de la función, de perfiles metálicos, paneles de Durlock o paneles de vidrio, depende de la función, como expliqué, de las viviendas, y le da flexibilidad y dinamismo espacial a las viviendas. Bien, y otro de los detalles que voy a nombrar va a ser el enganche de estas pasantes metálicas con la losa de las tiras. Bien,
Se puede resumir en este esquema estructural en el que la viga metálica viaja hasta la columna y hasta la viga de hormigón armado, con conectores en la parte superior de la misma y con una planchuela de anclaje dentro de esta. Los hierros de la columna se cortan en la medida que la columna entra en la viga metálica entra en la columna y se corren los hierros al medio de esta. Bien, estos son algunos ejemplos hechos en construcción. Bien, en cuanto a la resolución estructural del edificio, esta es una planta de fundaciones que será resuelta con pilotes con cabezales, ya que tiene un suelo de muy baja resistencia, propenso a las inundaciones por su cercanía al río. Se trabajan dos tipos de cabezales, uno que cuenta con descarga de 3 pilotes y uno con descarga de 4 pilotes. Se diferencian porque los del medio van a tener que transmitir las cargas de todas las pasantes del atrio central del edificio. Este es un esquema estructural tipo de lo que son las plantas de la residencia, en donde se muestra que es un esqueleto de hormigón armado in situ, con vigas y columnas de 20 por 40, y vigas metálicas en lo que se refiere a las pasantes, como bien nombraba, de 18 centímetros de altura, y bueno, acá como nombré el detalle, y dispuesto sobre esto es una malla metálica. Bien, y en cuanto a lo que respecta a las instalaciones, hice una axonométrica, un esquema de una axonométrica en conjunto con planta para explicar cuál es el criterio que tomo. Se resuelve la sala de máquinas en planta baja y en terraza, que no es accesible. La disposición de los servicios está junto al atrio central para ganar ventilación cruzada, y los plenos se disponen 5 plenos, en las caras donde se disponen los servicios. Bueno, esta imagen ya la mostré, pero que no quería dejar de mostrarla porque son las cajas que corresponden a la parte donde se van a resolver las instalaciones, con las rejillas de ventilación. El pleno que no se ve vendría pasando al lado de la columna que está en ese lugar, y se resuelven los medidores de gas en relación a las carpinterías. Bien, lo que es instalación de agua fría y caliente, los plenos en este tendido y en todos se van a transformar como si fueran columnas. Como se puede ver en este corte, pasan por los espacios públicos, entonces se colocan al lado para que pasen desapercibidos al lado de las columnas. Bueno, acá se pueden ver los 5 plenos. Este tendido se realiza por pared. En la planta baja tenemos el tanque de bombeo con la sala de máquinas que tiene la sala de medidores de gas y los medidores eléctricos con entrada desde el exterior, y la sala de la terraza con el tanque de reserva y un cuarto de máquinas. Este es el tendido en planta, que se puede ver claramente cómo se desarrolla en la parte de los servicios todo el tendido. Y cada instalación se desarrolla en planta tipo con función pública y en corte longitudinal. El mismo criterio se usa para la instalación cloacal, en el que se disponen de 5 plenos, descargan 2 viviendas por pleno por piso, para evitar el tendido horizontal de muchos metros. Y acá se puede ver los detalles particulares de la vivienda, tanto en corte como en planta. Bien, lo que respecta a incendio, se trabaja con un núcleo de circulación con escalera presurizada. Los medios de escape se puede ver marcados en verde el medio de escape, las luces de emergencia, y se ubican detectores de humo y rociadores en las partes públicas del edificio cerradas, porque algunas son abiertas. Bien, y me faltó decir con el tanque de bombeo en planta baja y las bombas al tanque mixto en terraza. Bien, y lo que respecta al acondicionamiento térmico, se propone volumen refrigerante variable, que se consigue una importante reducción del consumo energético. La temperatura se puede controlar de manera independiente en cada una de las zonas a climatizar. La instalación es más sencilla por
por el tamaño de los tendidos. La instalación es más flexible y fácilmente escalable y permiten la recuperación del calor y por tanto enfriar y calentar simultáneamente. Se resuelven con unidades exteriores condensadoras en terraza y las unidades interiores evaporadoras se utilizan tipo cassette. Dada la flexibilidad de los espacios internos de las viviendas, no se eligen los splits, se eligen estas unidades tipo cassette para poner en el cielo raso. Y se diferencian la potencia de lo que es los espacios públicos y los espacios privados. Y esta imagen no quería dejar de remarcar cómo se agrandan estas columnas cuando pasan los plenos entre columna y media. Bien, y para cerrar, concluyo de esta manera, creo fehacientemente que el crear como forma de comunicar siempre involucra lo más profundo del ser humano. Fue un camino de conocimiento propio buscar en este trabajo y en la interpretación de él proyecciones de mi mundo interno. La lucha del inconsciente que quiere salir al exterior y hacerse consciente recurriendo entonces a la magia de la arquitectura, arte, que convierte lo intolerable en hermoso. Las horas de silla de mi TFC son en realidad mis horas de experiencia que han ido viviendo a lo largo de este proceso, representándome en este resultado hasta en el más mínimo detalle. Un edificio de fachada estructurada que pide a gritos flexibilizarse en su interior, cargado de intenciones para un usuario, quien después de mucho tiempo me di cuenta que o más bien me dedicaba a este proyecto. Agradezco profundamente el paso por la Universidad Nacional de La Plata, a la facultad, que además de un gran título universitario me llenó de valores personales, al cuerpo docente por el acompañamiento en este proceso y en tantos años, y agradezco principalmente a mi familia y a mis amigos, porque sin ellos no hubiese llegado hoy hasta acá. Porque creo profundamente que las mejores cosas siempre se hacen en compañía. Y gracias a todos los que están del otro lado, porque a pesar de esta situación me siento más acompañada que nunca. Gracias. Bueno, Catalina, felicitaciones. Aunque te quebraste al final, estuviste bien. Le vamos a pedir vamos a hacer lo más rápido posible, estamos muy atrasados, pero no queremos dejar de hacer algunas participaciones, así que el arquitecto Costa, si quiere comenzar. Bueno, Catalina, felicitaciones. Gracias. Fui punteando acá, creo que el tema vertebral de tu proyecto final de carrera, el de las formas de habitar, es un tema que hoy cobra un gran significado y que es un tema contemporáneo en nuestra época, ¿no? Me parece una excelente elección. Y te decía, yo fui tomando notas, haciendo un barrido de la manera, de la secuencia en que fuiste abordando el tema. Pero más que abordar, hablaría de desembarco, porque lo fuiste haciendo de una manera muy gradual, y como si hubieses pasado todo por una serie de tamices que me parece que es un tema más que importante, ¿no? De la manera que lo transmitiste. En el prólogo hablaste de la importancia y de los valores del trabajo final de carrera, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la integración del conocimiento, y para mí es tal vez la primera vez que veo en una defensa que un estudiante muestre su preocupación y se detenga en eso. Por lo cual a mí me ha caído muy bien eso, sumado a que hablaste de la doble naturaleza del proyecto, ¿no? De la teoría y de la práctica. Entonces, me parece que es como un muy buen arranque de tu trabajo eso. Y después, en el punteo veo que fuiste hablando de la historia del lugar, del análisis, el diagnóstico, la propuesta a donde todo se conecta por el eje fundacional, ¿no? Todo muy coherente. Y creo que me van a escuchar decir la palabra coherente muchas veces en tu proyecto. El programa es coherente en relación al análisis y al diagnóstico que haces, ya te lo dije, a la época, ¿sí? Y me parece que, y quiero detenerme un poquitito en el análisis que haces del usuario para la construcción
no del programa, sino del tema, ¿no? Me parece que es muy buena, ¿no? Todo el tema de la modernidad sólida, la modernidad líquida, los diferentes usuarios, por eso hizo, te hago una crítica ahí un poquito extenso, todo eso lo podrías haber sintetizado. Bueno, y ahí después pasás a lo que llamás proyecto, y ahí vos lo presentás con los círculos concéntricos y hablas de sitio, usuario, tema, y hablas de estrategias proyectuales. Y yo creo que ahí hay como un salto, estás pasando de largo, por ahí hablar de las ideas, ¿no? De las ideas como concepto, de las ideas como forma, de las imágenes, de la percepción, de la memoria. Imagínate, yo creo que el dique es un lugar que tiene una identificación tal a donde la memoria colectiva me parece que es decisiva en la formulación de propuestas. ¿Está bien? Y después sí, yo creo que ahí cuando hablas de estrategias, me gusta cuando hablaste de la escala, creo que hablaste de la escala física y por ahí te faltó hablar un poco de la escala de cómo, de la escala del lugar, de la escala sobre la cual incide la irrupción del edificio, ¿no? Y después pones una placa que dice proyecto. Y yo no le hubiese puesto proyecto, yo le hubiese puesto edificio, obra, documentación gráfica, le hubiese puesto otro título. ¿Por qué? Porque creo que vos estás hablando de proyecto desde el prólogo. ¿Está bien? Problema de forma, pero me parece que no estaba de más marcártelo. Y de nuevo, voy a hablar de coherencia, ¿no? Yo acá me anotaba de la coherencia en algo que vos hablás al principio y que tiene que ver con la integración de los subsistemas, con la integración de los conocimientos. Creo que es muy coherente cómo la comunión que existe entre paisaje, lugar, usos, espacio, estructura, material, tecnología, lenguaje del edificio, ¿no? Y presupongo que el tema de que tenga una feliz definición, esa integración del conocimiento, tiene que ver con el proceso del proyecto, ¿sí? Me parece que es evidentemente un proceso de proyecto caracterizado por la retroalimentación, ¿no? Por ir y venir, y que eso termina garantizándote la integración. Y bueno, después dos últimas consideraciones, y una que es que a través de las imágenes me sentí como involucrado en lo que Suntor habla de las atmósferas, ¿no? Me parece que no siempre se ve en los proyectos esto. Y es una atmósfera que me parece que promueve la calidad de vida y que cobra significado, me parece, a través del espacio y de las relaciones que planteas en el edificio. Y la segunda, que hace posible esta primera que te nombré, y que me parece que es un proyecto que se detiene y le presta como especial atención al tratamiento del umbral, ¿no? El tratamiento del umbral, de los espacios entre, de todos esos espacios que son necesarios y que diluyen de alguna manera todos los límites que existen entre lo público y lo privado, ¿no? Y esto creo que tiene mucho que ver con la formación que vos recibiste en el taller de los chicos, ¿no? Creo que de que esos espacios no sean casi exclusivos de las plantas bajas o de las plantas bajas del edificio, sino que se trasladen en altura, me parece una cosa más que, no sé cómo decir, prometedora. Me quedó alguna duda en relación a los temas climáticos, ¿no? Al diseño de, por ahí, de amortiguadores
en relación a viento, a ruidos, etc. Una cosa que podrías considerarla de alguna manera. Y por último, ¿no? Desde el principio, esas opiniones que tenías acerca del proyecto final de carrera, de la integración del conocimiento, todo eso que te marqué, que me cayó muy bien en el prólogo, si yo a eso le sumo tu manifiesta actitud de cómo la arquitectura colabora en la calidad de vida y en la vida de las personas, me parece que está hablando de una arquitecta que tiene una actitud y una cultura que me parece que trasciende lo disciplinario. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pasamos a Aníbal Fornari. Bueno, gracias, Ale. Bueno, primero felicitarte, Catalina, porque es un trabajo exponerse a una situación de esta, no es fácil. Uno cuando ya está haciendo la parte de los agradecimientos se va quebrando un poco porque la tensión nerviosa es tan alta que cuando te vas relajando te juega a veces esa emocionalidad que el ser humano tiene, ¿no? De la manera de expresarse el ser humano es emocional. Así que me parece bien que ese momento lo compartas con todos nosotros. Quisiera centrarme en dos aspectos y centrarme en el edificio, más que en la parte teórica que vos desarrollaste, que me pareció bien y que Carlos te estuvo exponiendo. Una es que trabajas con muchos espacios comunes, y eso es lo que va por un lado, que queda bien, pero por el otro lado te va a complejizar en cuanto a lo que es el uso práctico, ¿no? Cómo vas a poder mantener todos esos espacios y quién lo va a hacer, porque vos tenés espacios que son comunes y después espacios que son relativos a la parte de la vivienda o la parte privada. Entonces eso va a requerir un área o un espacio de mantenimiento bastante importante, como es el que podemos tener nosotros en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Que fíjate que ocupa un lugar muy importante en todo lo que sea la vedelía, todo lo que sea el área de mantenimiento, el personal que se va a ir moviendo ahí, que eso va a ser bastante, va a empezar a adquirir dentro de tu trabajo, dentro de tu proyecto, un espacio relativamente grande. El segundo tema que si bien en teoría y compartimos que nos parece bien, es el tema de la flexibilidad de las viviendas o del área de los espacios comunes. Vos estuviste muy bien estratégicamente en decir, bueno, toda la parte de que sean servicios, baños o cocinas o lo que fuera, que es la parte más dura, que es la parte menos flexible, la armás como una especie de tira o como un paquete. Y eso te sirve también como para empezar a trabajar en corte, en la parte de esas montantes, esas 5 montantes que vos vas exponiendo en el desarrollo de la parte de las instalaciones. El tema es, vuelvo a la parte práctica, como te decía, del área de mantenimiento que se necesita, ¿no? En la parte práctica, esa flexibilidad a veces te puede llegar a jugar en contra en cuanto a decir, bueno, equipos de aire acondicionado, iluminación, o el tema de gas que vos ponías muy bien, o lo mostrabas muy bien en una de las imágenes donde iban a ir los gabinetes de medidores. Cuando esa flexibilidad empieza a darse en cuanto al crecimiento o separación de las personas dentro de cada una de esas viviendas, es, bueno, ¿cómo haríamos con el control remoto del BRB que tenía uno, se lo pasas al otro vecino? O ¿qué pasaría si vos ampliás la vivienda para más personas? ¿Cómo funcionaría el medidor de gas? ¿O cómo funcionaría la electricidad? ¿Quién empezaría a pagar uno y pagar otro? Entonces, esas cosas que están bárbaras en la teoría, a veces cuando nosotros hacemos la bajada técnica o la bajada del uso,
específico, a veces se nos complica. Es como que uno se queda con las ganas de estudiar todo eso. Así como vos hiciste en cuanto a, bueno, la panelería, ¿no? Tiene la duda de si, bueno, la parte acústica, cómo empezaría a funcionar, y bueno, vos ahí hiciste un estudio o mostraste la parte técnica de cómo podría ser ese tipo de paneles. Una cosa que también Carlos te dijo casi a lo último, es que al ser un edificio tan permeable, tan abierto, y en un área también tan abierta, ¿qué pasa con el estudio climático? Esa flexibilidad, esa apertura del edificio te va a empezar a generar ciertas condiciones internas que a veces puede llegar a ser un poco desagradables. Entonces ahí Carlos te decía, bueno, habría que haber pensado un poco algún cortavientos o qué tipo de tratamiento climático podrías haber resuelto. Por último, me parece interesante que siempre insistimos cuando estamos como jurados en cuanto a esas imágenes o esos renders que uno hace para presentar el trabajo, que vayan evolucionando. Y en este fue tu caso. Me parece que el tema de poner iluminación y poner ciertas cosas que hacen a las instalaciones, me parece que le da un poco más de vida, o mucha más vida, a esas imágenes que uno renderiza. Da para hablar mucho este edificio, no me quiero seguir extendiendo, así que Cata, te felicito, ha sido un trabajo muy bien logrado, creo que has cumplido con todas las pautas que se te piden en una presentación de este tipo, y la valentía de haberlo hecho en este momento. Así que mis felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Bueno, pasamos a Sergio Butarra. Catalina, felicitaciones. Me gustó mucho cómo comunicaste el trabajo. Yo siempre digo que los conceptos claros pueden comunicarse y expresarse con claridad, y me parece que este es el caso. Dos aspectos, voy a centrar rápidamente mi devolución. Por un lado, desde el punto de vista de la consistencia del discurso, me parece que vos generaste una serie de principios y estos fueron llevados al proyecto con mucha claridad, con lo cual el discurso se hizo muy amable y muy claro, ¿no? Hay realmente un relato gráfico muy amable y muy claro. Me gustó mucho la elección de los materiales gráficos, esta relación entre imagen, discurso verbal, muy consistente para no copiar o para no repetir coherencia que planteaba Carly, porque yo también lo noté en varios puntos. Me parece que fue muy evidente. Desde el punto de vista espacial o las interpretaciones espaciales, me parece que también hay la claridad de conceptos que manejas hace que vos también tengas estrategias muy claras de intervención espacial o de transformación espacial, ¿no? Me gustó mucho el tema de los esquemas, cuando vos planteás el objeto único y después se va configurando distintos elementos, que cada uno de ellos además tiene particularidades, ¿no? Estos vacíos y llenos, o cualidades materiales, en función de los objetivos del propio proyecto. No es menor que vos hayas formulado en el inicio un habitante contemporáneo, y con características de una comunidad. Comunitario. El propio edificio plantea una vida comunitaria y esto se ve reflejado en cada uno de los espacios y caracterización de los espacios. Con lo cual me parece que también resulta interesante verlos representados gráficamente. Me parece que el uso de los renders fue adecuado, a veces se hace uso del render como una cuestión más de imagen, pero en realidad me parece que las cualidades espaciales están representadas en esas imágenes. Un poco señalaba Carly Costa esta dimensión de lo fenomenológico. Me parece que vos estás pensando en un habitante, en cómo debe percibir el espacio ese habitante, y está caracterizado en esas imágenes, con lo cual el relato gráfico también se hace muy consistente en ese sentido. En términos generales me parece que fue un trabajo muy claro. Yo particularmente me puede gustar más o no, que es una cuestión subjetiva. Trato de, yo en lo particular, verificar en el discurso
y en la imagen esas intenciones, y después aparecen otros aspectos que puedo valorar o no. Pero realmente valoro bastante de mi variable estética lo producido, así que te felicito por el trabajo, me pareció muy interesante. Gracias. Bueno, gracias, Sergio. No sé, Florencia o Nicolás. Muy breve. Catalina, felicitaciones, la verdad que es muy alentador ver la evolución de estudiantes que uno va viendo a lo largo de los años, y cuando logra la síntesis en estos trabajos de final de carrera, la verdad que para nosotros nos da ganas de seguir en esto, ¿no? Me parece que, por un lado, creo que es muy interesante como la respuesta arquitectónica a una idea urbana, cuando vos hablas de la ciudad compacta, como que tenés una postura frente a la ciudad y una preocupación de cómo es el crecimiento de la ciudad de La Plata, esta mancha de aceite, y entonces vos, de una manera, desde el punto de vista de la escala arquitectónica, de esa escala que vos planteaste como las diferentes escalas de resolución, sos coherente con ese discurso, y eso me parece que es muy valorable. Y en ese sentido estás proponiendo, digamos, en ese camino estás proponiendo algo contemporáneo, algo distinto, donde el vacío cobra un valor muy importante, ¿no? Esta pieza que está horadada y va generando esos vacíos y va verticalizando ese espacio público. Creo que es una arquitectura que está proponiendo una manera de vivir. Uno piensa en la unité de Marsella, ¿no? Donde en ese momento también la propia arquitectura proponía una forma de vida. Tengo algunas dudas con respecto a ciertas decisiones proyectuales, sobre todo el espacio, digamos, el tema de la doble crujía, ¿no? Cuando aparece una tira y la otra tira, y las dos con orientaciones muy disímiles, que te obliga a casi, yo diría como parches, con respecto a cómo ir tratando de solucionar algunos temas de orientación con diferentes parasoles, diferentes maneras. Esa es la única duda que me plantea el proyecto, pero después creo que hay una coherencia y hay una profundidad y un camino recorrido muy interesante, así que felicitaciones. Gracias, Flor. Bueno, vamos a pasar nosotros a un pequeño intermedio de unos minutos, se quedan todos acá y ya volvemos. Bueno, Catalina, felicitaciones. La verdad que es un trabajo que tiene un espesor intelectual muy interesante, y que, digamos, a través de este proyecto has materializado una búsqueda de esto de verticalizar el espacio público, de pensar un edificio dentro de una ciudad compacta. Así que hemos decidido de manera unánime, con el resto de la comisión evaluadora, Sergio Guitarra, Aníbal Fornari, Carly Costa, Ale Casas y Nico Vares, calificar este trabajo con un 9, así que felicitaciones. Gracias. Hasta felicitaciones y felicitaciones a la familia, ahí a Maxi también, ex compañero de la cátedra, así que Felicitaciones, Cata. felicitaciones a todos.